Después de la charla de María José, que nos ha abierto mucho la mente a pensar en el patrimonio cultural y natural, os voy a llevar yo un poquito al terreno de la marca, en cómo comunicamos ese patrimonio cultural y natural. Y estoy abierta a cualquier pregunta, igual que María José, me podéis parar en el momento en el que queráis y lo vamos a hacer un poquito práctico. Así que os voy a pedir que reflexionéis conmigo sobre los conceptos que os introduciré después. Así que, por favor, os animo a que si necesitáis estiraros un poco y abrir la mente, que lo hagáis, pero que trabajéis un poquito conmigo. Esto va a ser un poquito aburrido porque no tenemos el y lo vamos a tener que pasar manual, pero no pasa nada. Bueno, os cuento un poquito sobre mí. Vengo de la Universidad de Tasmania, que es una isla que está al sur de Australia. Ya os ha hablado un poquito María José de Australia, me parece bien. Ha introducido el exotismo. Y he hecho una investigación doctoral en marcas de territorio, en ciencias políticas y de la administración. Mis intereses de investigación son las marcas de territorio. Ya veis que está en valenciano la presentación, pero os la pasaremos luego. Si alguien tiene alguna duda, pues ya me preguntáis. Pero como que he visto que la ponente lo hacía en castellano, pues he decidido seguir un poco el hilo. El valor cultural, pues cómo ponemos en valor la cultura para que sea un producto que llegue a nuestros turistas y estudiantes y talento. Los procesos participativos, cómo conseguimos que todos los actores trabajen juntos en estos proyectos que tenemos de comunicación sobre los territorios. Y luego las nuevas tecnologías y el turismo. En el terreno práctico, actualmente trabajo como asesora de comunicación y proyectos participativos del Ayuntamiento de Xaló, que está, si no conocéis Xaló, está muy cerca de Dénia, en el norte de la provincia de Alicante. Y he trabajado como consultora de comunicación en un festival de arte internacional, Junction Arts Festival, que es de arte participativo exactamente. Y luego estuve también en el pabellón de Barcelona en la Exposición Universal de Shanghái, por daros un poco ejemplos de diferentes culturas con las que he estado trabajando y diferentes proyectos turísticos y de marca de territorio. Para mí un objetivo primordial es fomentar el valor cultural como un elemento clave para la sostenibilidad territorial. Y creo que las marcas, entendidas como marcas de territorio, entendidas como valor cultural, son muy importantes, son un vehículo para que consigamos hacer esto. Os pongo un poquito que mi misión se enfoca en crear historias, no crear logos, no crear taglines, crear historias hechas entre todos para poder proyectar esos valores que forman el patrimonio cultural, el patrimonio natural, que al final es el valor cultural del área con la que trabajamos. Os cuento dejo este rollo un poco para poneros en situación, os cuento un poco la estructura que va a tener este taller. Primero vamos a hablar de destinación y marca territorial, que son un poquito diferentes, aunque suenan a lo mismo. Después pasaremos a hablar de cómo la comunicación estratégica, esas webs institucionales de las que nos hablaba María José, pasan a ser marca territorial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos lleva a este nuevo estadio de marca territorial? Luego hablamos un poco del objetivo, que es mantener una imagen y una reputación positivas, y qué connotaciones tiene esto. Y hablaremos todo esto en el contexto de Muchamel y me ayudaréis vosotros a pensar un poco cuál es la imagen que damos, cuál es nuestra reputación, etc. Tomároslo como que yo no sé nada, no he venido aquí nunca y me lo vais a contar vosotros. Luego hablemos un poco de la complejidad del territorio, qué pasa con el dinamismo, qué pasa con la cultura, qué pasa con los cambios, con las nuevas oleadas de migraciones que llegan, qué pasa con nuestra identidad, cómo evoluciona y cómo afecta al valor cultural, a nuestra marca. Continuaremos con la radiografía de la marca Muchamel y luego hablaremos ya de procesos co-creativos. Una vez reconocemos todas estas partes que forman la marca territorial, cómo conseguimos que todos los actores trabajen juntos para realizar una visión conjunta y proyectar una marca de territorio. Y como ya ha dicho antes María José, tenemos que trabajar conjuntamente, sector turístico, la población local, etcétera. Por tanto, hay que colaborar porque la unión hace la fuerza, ¿verdad?, para proyectar una misma marca y por eso, en mi caso, trabajamos con redes de gobernanza, en donde todos los actores pueden contribuir y en donde ya veremos que hablamos un poquito más de un rol de la administración pública como facilitador y no solo como que lleva el peso puramente de desarrollar estas marcas. Y luego si tenéis alguna pregunta, pues ya pasamos a ello. ¿Qué entendéis por marketing de destinación? ¿Qué entendéis por un destino? ¿Qué entendéis por destino?
¿Qué es un destino? Un lugar al que alguien quiere venir, ¿verdad? Un lugar al que quieres ir, que quieres conocer, ¿verdad? ¿Y qué entendéis por marca? Una marca de un lugar. ¿Y qué es lo que le define? ¿Y cuál es esa, qué representa para ti esa imagen? ¿Qué ves en esa imagen? Las cosas típicas del destino, lo que representa, que por lo menos en el sentido del encanto, que sería la Costa Blanca, Muy bien. representa todo lo que es el mar, el sol y playa, que ahora lo han desarrollado más en destinos de interior, destino cultural, gastronómico. Entonces, esa imagen tiene que ir de acuerdo a lo que se quiere vender y a lo que representa ese destino. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosita más para añadir? Bueno, cuando hablamos de destinos, de marketing de destinos, hablamos de marketing y de branding. Esto no es un tema especialmente turístico, pero el marketing es herramientas de comunicación y cuando pasamos al branding ya pasamos a una herramienta que conforma mucho más que la simple comunicación. Estamos hablando de desarrollar una visión conjunta, ¿vale? Esto lo tenéis que tener claro porque es una diferencia muy importante y conlleva una serie de consecuencias. Cuando hablamos de destinaciones, hablamos de promoción. Estamos promocionando un territorio o el valor cultural para que venga gente a nuestro territorio. Queremos que vengan estos visitantes, que les encante, que tengan imágenes positivas, que se emocionen, como decía María José, ¿verdad? Está enfocado al turismo. Hemos dicho que el destino son territorios que atraen turistas durante un periodo de tiempo, aunque queremos que vuelvan y que cuenten lo bien que se lo han pasado. Y después que está basado en comunicación estratégica de aspectos positivos. O sea, a nosotros nos interesa ahora poner en valor el patrimonio cultural y vamos a hacer una serie de acciones de comunicación estratégica para que vengan a ver nuestro patrimonio cultural. ¿De acuerdo? Normalmente gestionada por las administraciones públicas de promoción turística, vuestras oficinas de turismo, vuestros patronatos de turismo, etc. Vendemos el territorio como producto. Hasta aquí me entendéis, ¿verdad? Cuando pasamos al tema de marca territorial, hablamos de procesos. No solo hablamos de acciones estratégicas, hablamos de gestionar procesos, porque el territorio es vivo y no es un producto, son muchos productos juntos, ¿verdad? No podemos hablar de un proceso simple, tenemos que hablar de un proceso dinámico. La marca es el elemento esencial. No os durmáis que os voy a poner a trabajar enseguida, ¿eh? No os durmáis. La marca es un elemento esencial en el desarrollo turístico, en el desarrollo local. Saber dónde vamos es crucial para poder desarrollar ese material promocional, esa imagen que queremos proyectar. Si no sabemos lo que somos, si no sabemos qué ofrecemos, no podemos proyectar una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, se basa en la identidad del territorio y no solo una serie de atributos positivos. Que los atributos positivos también son muy importantes, pero son el después de tener una marca de territorio muy clara. Entonces, el resultado de un esfuerzo conjunto y se trata de fomentar la reputación del territorio. O sea, quiero ir ahí porque está de moda, porque todo el mundo me ha dicho que le encanta y no solo porque tiene playa y sol. Es por muchas más cosas que te ofrece. ¿Vale? En España la playa y el sol y el tiempo es muy importante, pero hay otros territorios que aunque haga mucho frío, la gente también los quiere visitar por las experiencias que le proporcionan. La experiencia del iglú era un muy buen ejemplo, algo que tú no has podido experimentar en tu vida, además lo vas a hacer como una persona que vive allí. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a tener que pensar un poco. ¿Cuánta gente es de Muchamel? Como no tengamos a nadie, lo vamos a tener difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar ponernos un poco en situación y vamos a pensar cómo queremos que se conozca Muchamel. O sea, con el objetivo del desarrollo económico, desarrollo local, ¿qué es lo que queremos que se conozca de Muchamel? Hablamos de patrimonio cultural, que es muy importante. Entonces, ¿cómo queréis que se conozca Muchamel? ¿Por el pan? O sea que, por lo que me dices, es muy familiar, la comunidad es lo que más tira. Muy bien. O sigui, molta tradició. Tú estás poniéndolo mucho más en el terreno de la tradición, no solo lo que podemos ofrecer. Es muy difícil venir a este punto, ¿no? O sea, ¿qué somos en realidad? ¿Vale? Si somos tradición, si somos agua, si somos huerta o no lo somos, o si decidimos trabajar hacia esa línea, y entonces todo se vertebra como que es... Pues queremos ser tranquilos, pues si nos interesa tener turismo agricultural, igual nos interesa ser tranquilos y atraer a más familias. O sea, todo viene vertebrado por ideas principales
que son un poco la identidad que nos forma, o por lo menos los rasgos más importantes, los rasgos que de verdad afectan al valor de la zona. Y a mí me encanta lo que dices porque cuando hemos hecho la visita guiada hemos parado en la panadería, la más antigua, el negocio más antiguo de Mutxamel, y hemos parado a comprar pan y le comentaba a la señora, bueno, ¿y usted tal, aquí qué de patrimonio tienen? Y me dice, pues muy poco. Y ha entrado otro señor y le digo, bueno, ¿y usted qué cree? Dice, bueno, pues que aquí no hay mucho porque antes había huerta, antes. Y digo, pero ustedes tienen aquí este horno que es el negocio más antiguo, es patrimonio vivo. O sea, ustedes aquí tienen una cosa muy importante que ustedes ni siquiera valoran. Ya, pero es que esto es vincular las cosas. Es cierto que esto es lo que buscan y esto es lo que buscamos todos cuando venimos a un lugar. Y esto es lo que comentaba María José también, el poder vincular en realidad, el poder vincular la experiencia, la emoción que te crea y cómo lo proyectamos. Pues decimos marca porque hemos tomado prestada esta palabra porque queremos vender y parece que tenemos que utilizar lenguaje corporativo, pero podríamos decir valor en vez de decir marca, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos diciendo, lo que nos referimos es cómo buscamos esa esencia que nos define, esa esencia que luego se traduce y conjunta en una imagen, en una reputación que de verdad tienen efectos positivos en temas no solo de visitantes, sino de atracción de talento, de desarrollo local, de iniciativas culturales, etcétera. Totalmente de acuerdo y además es muy importante. Y perdona un momentito que te corte, pero en Australia hablábamos mucho de agriturismo y lo que hacían eran muchos programas en los cuales hacían esto mismo que me comentas, pero incluían a las personas que formaban parte del día a día que cuidaban esa tierra, incluso tenían programas donde tú ibas y formabas parte y eras capaz de vehicular, narrar el proceso in situ, con la experiencia, y esto se ha desarrollado no solo en un producto, sino en una filosofía que seguro que habéis oído del slow food, o comer más despacio, comer productos de la tierra a la mesa, etcétera. Entonces, es lo mismo que me dices tú, pero vehicularlo desde un punto de vista común y decir, lo que queremos es poner en valor nuestra agricultura, los tomates, que los tomates los conocemos en Jalón y nos encantan, los tomates de Mutxamel. Es decir, es un producto muy conocido, pero es la vinculación a la tierra, es ese sentimiento. Y si tú consigues vehicular a las personas que hacen crecer esos tomates con la narrativa que tú vendes a un turista o a una persona que quiere venir a vivir aquí, o sea, el abanico es mucho más amplio, de verdad que le estás dando mucho más valor porque no es solo el guía turístico que te explica, sino que luego te vas a la panadería y la señora de verdad te dice que los tomates o la tierra de Mutxamel es la mejor, etcétera, etcétera. Pues ahora veremos cómo lo vehiculamos un poquito todo junto. O sea, todas estas ideas que tenemos, que puede ser a través del agua, que puede ser el agua hoy y mañana puede ser otra cosa, porque el territorio es muy dinámico, lo podéis vehicular. El agua siempre será patrimonio cultural, pero la visión conjunta vuestra de desarrollo local puede luego, dentro de 50 años, incluir otros aspectos que no habíais ni pensado. Pues vamos a ver si podemos hacer esto de aquí al final, si podemos no hacerlo, porque será muy imposible, necesitaríamos muchas jornadas y muchas semanas, pero pensar un poquito cómo podíamos vehicular este tipo de visiones comunes. Vale. Bueno, ahora necesito que cojáis vuestros teléfonos móviles y para darle un poquito de forma a esto de a ver qué imagen damos o cuál es nuestra marca o tal, que busquéis las palabras Mutxamel en valenciano y luego Mutxamiel y ver un poco a ver qué os aparece o cuál es la imagen que dais. A ver si se relaciona con el agua o no, o sea, el patrimonio hidráulico, o a ver si hablamos del pan o la tomaca o a ver qué pasa. Porque esto, en definitiva, es una persona que va a venir a visitar Mutxamel. Lo primero que va a hacer es buscar un sitio web donde informarse. Puede ser que le hayan recomendado venir aquí por algún motivo, porque algún familiar, algún amigo ha venido, pero al final nos van a buscar en esto que es la red de internet, donde está todo supuestamente, y se van a formar una idea de quiénes somos. A ver, ¿qué nos aparece? La Wikipedia, la página del ayuntamiento, pero decidme algo que hable de Mutxamel que veáis. ¿Os sale alguna imagen? Es que depende cómo lo tengas configurado. Vale. Vale. Muy bien.
¿Y qué, os apetece mucho visitar Muchamel por lo que veis? O a los que sois de Muchamel os dice mucho, esto se corresponde con vuestra identidad, con los valores de vuestro territorio. ¿No? ¿Sí? Pues lo mismo que tú me comentas se puede extrapolar a Muchamel en general. Por ejemplo, tú me has dicho, mi padre me dijo que no fuera agricultor porque no tiene futuro. Y me fui y trabajé en la industria hotelera, trabajo en un hotel y viene un turista y yo le doy la llave de la habitación y ya está. Para un turista venir y ver a un agricultor que está comprometido, que aunque cueste más comprarle la verdura, porque estamos hablando un poco en contexto español, pero si lo extrapolamos un poco a turismo extranjero, si hacemos una radiografía un poco más amplia y pensamos, ¿qué es lo que les va a atraer aquí? Pues a lo mejor le atrae esa experiencia única que tú has dejado de hacer porque socioeconómicamente o económicamente no era viable, pero la puedes poner en valor otra vez haciendo este tipo de intervenciones. O sea que esto, si os parece, vamos a ver un poco cómo podemos trabajar conjuntamente para llegar a este tipo de transiciones, si lo queréis. Las primeras 5 imágenes que me han aparecido a mí en Google Imágenes. La primera es de escapadarural.com, o sea que escapadarural.com define mucho la marca Muchamel. La segunda es un vídeo de la Diputación de Alicante, que es pueblo a pueblo, que hicieron todos los pueblos creo que de la zona de Alicante, si no me equivoco, de la provincia, porque yo lo he visto de Xaló también. El tercero es de una inmobiliaria, Immoprod. ¿Qué es este? El Asud, ¿verdad? El cuarto es de otra inmobiliaria, ihaf.com.es, y el último también otra inmobiliaria. O sea, tenemos que ver un poquito. Aquí nos dice mucho qué vende de Muchamel, ¿no? Me voy a comprar una casa porque el tiempo es fantástico, ¿no? O sea, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo cambiamos esto? Pues trabajando juntos, trabajando por una visión conjunta donde todos proyectamos el mismo valor de marca, podría cambiar esto significativamente. Y esto se ha hecho en territorios australianos y se trabaja muchísimo. Cómo poner a todos los actores, no solo el sector turístico, a lanzar los mismos mensajes, que no significa que vendan lo mismo, pero para que no pase este tipo de cosas. ¿Vale? Que nuestra imagen sea muy determinada, por lo menos en el espacio online, por las cosas que a lo mejor no representan nuestra identidad o se nos escapan los elementos culturales que no podemos controlarlos. ¿Cómo los podemos poner en valor desde el punto de vista comunicativo? Bueno, luego al mirar un poco, que ya lo habéis visto vosotros, pues igualmente la Muchamel, Wikipedia, el diario Información, luego siempre nos aparece la información básica de Muchamel. Luego lo he buscado también en castellano y en inglés y he puesto turismo también un poco a ver qué pasaba y me ha resultado interesante que me sugería el Cañar de les Portelles, perdón, los jardines de Peñacerrada, la Sud de Muchamel y las minas de ocre que me comentabas. Entonces, no sé si se dejan algo que es importante. Porque me estabais hablando mucho del patrimonio hidráulico, por ejemplo. Y te habla un poco del azud, pero pues tú imagínate que yo busco ahí Muchamel y me sale eso y me sale, por ejemplo, que podría pasar una acequia de otro pueblo, un azud de otro pueblo, que también pasa. Exactamente. Bueno, pues ahí ya tenéis para pensar, ¿eh? Sí. Pues no. De hecho, no es tan sorprendente. Nosotros nos hemos encontrado en investigaciones. Hay un grupo en otra universidad española, en Barcelona, que investiga las páginas web turísticas oficiales y luego las compara con otras webs. Y se han dado cuenta que las inmobiliarias, de hecho, proyectan mucho valor cultural porque ellos interpretan a partir de las páginas oficiales ciertos elementos que creen que pueden ser atractivos para el tipo de público a los que ellos venden casas, que supongo que si se las venden a un asiático no serán las mismas que si se las venden a un alemán, etcétera, etcétera, y las utilizan en sus webs. Y algunas de ellos, como son multinacionales, son muy potentes y llegan de verdad a proyectar una imagen determinada en las cuales se pierde valor cultural o se enfatiza solo una parte. ¿De acuerdo? Pues bueno, vais apuntando todas estas cositas que habéis visto que no aparecen y vais pensando a ver cómo las podríais incorporar.
Bueno, ahora vamos a reflexionar un poco sobre imagen, reputación y identidad, que son tres conceptos un poquito diferentes y aunque no hace falta que los entendamos en profundidad, sí que necesitamos hacer un poquito de diferencia entre ellos. La imagen son estas percepciones y asociaciones en la mente de los consumidores. Es esta percepción del turista. A ver, ¿cuál es la imagen de España? Pues os diría que la mayoría de turistas británicos pensarán que es sol y playa. ¿Estáis de acuerdo? Exactamente. Pero ¿cuál es la reputación de España? ¿Qué nos define? O sea, ¿cómo nos ven en el exterior? Pues esta reputación, por mucho que intentamos proyectar imágenes, no se puede fabricar. Se constituye a lo largo del tiempo y refleja mucho aquello a lo que aspira la sociedad del territorio. Nosotros en España, en Australia se hablaba mucho de esto y me hacía mucha broma, ¿no? En España la gente somos nuestro activo cultural más importante. Tú le preguntas a una persona de Australia, ¿qué tal España? Es que la gente en España, es que la gente te abre la puerta, es que la gente te enseña, es que la gente. Cuando vienes de un mundo anglosajón en el cual la distancia es muy importante y las relaciones humanas no son tan cálidas, la gente es un activo importante. Estas personas son las que luego entran a la panadería, la señora les enseña el horno y se van y dicen, madre mía, esto no me ha pasado a mí nunca en Australia y mira que habrá panaderías famosas por otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mirar un poco que la reputación se forja a través de los intercambios de imagen con la gente y que condiciona mucho la relación entre la marca y el consumidor. ¿Qué significa esto? Por mucho que proyectemos una imagen positiva, si hay una reputación negativa, vamos a tener que trabajar muchísimo de fondo. Si aquí la gente ha venido 10 años a Muchamel y todo el patrimonio cultural ha estado olvidado, habrá que hacer un esfuerzo enorme para cambiar esto. No solo rehabilitando el patrimonio cultural, sino que habrá que hacer mucho más que eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Vale. Entonces, hablamos, lo que ya se había comentado un poquito, son principios corporativos de marketing y branding que se aplican a territorios, tiene una dificultad, porque los territorios están basados en identidades, que es a lo que aspiramos las sociedades, y no una imagen. Es lo que os contaba un poco María José, ¿de acuerdo? Vosotros podéis decir, es que Muchamel hay muchas fiestas y etcétera, pero si hay fiestas una semana al año y vosotros de repente queréis traer aquí un festival como el FIB, pues igual no funciona, porque no tenéis la estructura, porque no tenéis, ¿de acuerdo? Y lo mismo funciona con el FIB. ¿Qué pasa en Benicàssim? Es muy conocido por el FIB, pero ¿qué pasa después del FIB? Pues el tema de que ha habido un festival de música tan grande lo ha condicionado que no se conozcan otros valores culturales. O sea que si trabajamos desde el punto de la identidad territorial, lo que pasa es que podemos manejar un poquito mejor estas divergencias culturales y podemos trabajar un poquito más en cuál es el valor que de verdad queremos proyectar. Esto me remito a las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Ha cambiado un poquito en vuestra mente cómo queréis proyectar Muchamel? A partir de lo que hemos hablado. ¿Cambiaríais alguna cosa? Veo por ahí alguna cara que hace así, pero no dice mucho. O sea, hemos dicho el patrimonio hidráulico, pero no lo ponemos en valor, pero no nos lo creemos. Entonces, ¿qué podríamos cambiar? Es difícil, ¿eh? ¿Es la falta de imagen clara o es que no tenemos claro quiénes somos? Porque él comentaba un poquito, es que claro, és clar que cal involucrar molt, com dieu, a col·lectius que s'han oblidat de pensar que és important en el seu territori, d'acord? Molt bé. Bueno, seguim un poc a veure cómo podemos optimizar el uso de los recursos, cómo podemos emocionarnos a nosotros mismos, si cabe. Bueno, los procesos de marca, y ahora me voy a poner un poquito técnica, han sido siempre el gobierno o el sector público, ha pasado al sector privado cuáles son las estrategias base, que han pasado luego, primeramente o principalmente, disculpadme, al sector turístico y luego se han comunicado a la sociedad civil. Con ello queremos decir lo que decía María José, que luego tú llegas a un hotel o llegas a la gasolinera a poner gasolina o vas a comprar pan y se supone que te tienen que tratar bien y decirte lo bonito que es Muchamel y fomentarte el patrimonio hidráulico, ¿verdad? Esto sería lo ideal, lo que mejor vendría Muchamel. ¿Qué pasa? Que con las nuevas tecnologías este paradigma ha cambiado un poquito, porque ahora tenemos marcas privadas que determinan la marca Muchamel, estas inmobiliarias que hablan mucho de vosotros, ¿verdad?
Luego tenemos los medios de comunicación, que también hablan mucho de nosotros. Si aquí hay mucha corrupción, pues se hablaba mucho. Si Puigdemont se va, pues todos hablar de Puigdemont. Si Puigdemont vuelve, etcétera, ¿de verdad? Luego tenemos marcas o imágenes formales, que son estas que proyectamos en las webs institucionales, donde decidimos y decimos, vamos a proyectar esto y todo el mundo se lo va a creer. Ojalá, ojalá, pero cuesta un poquito. Y luego tenemos el contenido generado por usuarios, las redes sociales. ¿De qué hablan de nosotros? ¿Qué es lo que dicen nuestros hijos? Lo que comentaban aquí al fondo. ¿Qué dicen nuestros hijos de Muchamel? Pues si nuestros hijos se quieren ir de Muchamel, tenemos un problemilla aquí, ¿verdad? Pues tenemos que pensar un poquito cómo vamos a trabajar esto. Después de esta jornada ya les vais a meter caña para que todos sepan cómo funciona todo. Muy bien. A mí me encanta este ejemplo, que lo traigo de Australia, de Tasmania, porque dice mucho de cuándo la identidad y el valor de la sociedad puede con el mensaje institucional o el mensaje de marca que se quiere proyectar. Esta es una zona declarada Patrimonio de la Humanidad en Tasmania, que bueno, es una isla bastante virgen. Pero esta zona en concreto es, en inglés pone World Heritage Area, y resulta que fue muy controversial porque empezaron a construir una serie de pantanos y se cargaron parte de los lagos más emblemáticos de la zona. Esto provocó que la población de Tasmania protestara encarecidamente en contra de dichas obras y repercutió en medios no solo de Tasmania, sino Australia e internacionales. Tanto es así que 30 años después, Turismo de Tasmania, que Discover Tasmania aquí es la web de Turismo de Tasmania, utiliza en su material promocional como, os lo traduzco literalmente, descubre como 3 millones de acres, que no sé exactamente cuántos acres, de naturaleza virgen, untouched, que no está tocada, touched so many, que significa emocionaron a tanta gente. O sea, ahora el mensaje que proyectan es ¿por qué lucharon por esta parte del mundo? O sea, han cogido la imagen negativa, la reputación negativa, la han llevado al siguiente nivel, ¿vale? Explicando que aunque querían abrir el paso al desarrollo turístico, etcétera, la gente del lugar dijo que no. Y nosotros somos así y queremos este patrimonio que continúe siendo virgen. Este es un caso muy especial, ¿de acuerdo? Pero para que veáis un poco que los medios de comunicación en realidad impactan mucho. Y en este momento, en cuanto eso pasó, Tasmania tiene mucho producto natural de gran calidad. Tiene mucho marisco, mucho producto natural que vendían a otros países, sobre todo del sudeste asiático, Japón, etcétera, y las exportaciones estaban viendo afectadas, estaban proyectando una imagen muy negativa. ¿Vale? Pues este tipo de cosas son ejemplos de cómo la sociedad civil, cómo el valor que quieres proyectar se impone al desarrollo local, que no es sostenible, que no se corresponde con lo que en realidad la gente del lugar quiere para su lugar. ¿De acuerdo? Esto ha desembocado luego en que ahora hay muchos mercados, como mercats de la tierra o mercados donde ahora se vende este producto, se ha puesto en valor el agriturismo, se trabaja con estos agricultores, etcétera. O sea, se le da la vuelta, el gobierno se dio cuenta que ellos no podían decidir, que tenían que trabajar mucho con ellos. Y el sector turístico, las organizaciones que diseñan la marca se pusieron a trabajar de verdad con la gente a pie de calle y a ver qué podían desarrollar conjuntamente. Bueno, vamos bien de tiempo, yo creo. Otra cosita que interesa mucho es, como tema de imagen, pues los logos, los eslogans, que traducen, que transmiten, perdón, que nos cuentan. Y yo, haciendo así un poquito de radiografía de Muchamel, digo, habrá una imagen emblemática, que es los azudes y todo eso, o habrá un logo. Y luego me he puesto así un poco a mirar el logo del turismo y he pensado, como no lo entiendo mucho, voy a dejar que me lo expliquen, qué es lo que queréis transmitir aquí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces destináis mucho esfuerzo a hacer esto, cuando esto en realidad, o la página web, o cómo se ve, no es tan importante. Es muy importante reforzarlo, muy importante. Y es muy importante que transmita los valores que tú quieres transmitir. Pero esto es a lo que se destinan muchos fondos, desgraciadamente, o a tener una imagen bonita en la web. Y ahora os voy a hablar un poquito de que probablemente uno de los elementos principales de este logo sea que habéis intentado incluir los diferentes aspectos de Muchamel. Entiendo que, por ejemplo, si habláis de los diferentes espacios culturales, vale, ¿cómo se...?
La pregunta es, cuando desarrollasteis este logo, si alguien se acuerda o si alguien sabe, ¿a quién invitasteis a pensar cuando lo desarrollasteis? ¿Os sentasteis, sesión estratégica, técnicos del ayuntamiento, etcétera? Bueno, pues como el territorio avanza y se dinamiza, igual hay que dinamizarlo todo al mismo tiempo. Es un ejemplo un poquito muy facilón, pero para que veamos un poco lo que pasa, ¿no? Esta es la imagen que se quiere proyectar, pero ¿qué se está proyectando en realidad? ¿Vale? Pues amplificar un poco esto a todo lo demás, a qué transmitís desde las webs, etcétera. Que vamos a ello, vamos a ello. Dime, pero dime. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Parte del trabajo que yo hago siempre, y hablábamos con Maryland antes, y esto es muy importante. La estrategia es muy importante, pero para tener estrategia hay que tener conocimiento. Y si no se invita a todos los actores, no se puede tener ese conocimiento. ¿Qué pasa? Que es muy difícil invitar a un actor a formar parte de una sesión estratégica o de decisión estratégica y no dejarle decidir. ¿Qué es lo que pasa en la administración pública muchas veces? Pues que no tenemos mecanismos para incorporar a la sociedad civil o para incorporar al tercer sector, que son las ONGs, etcétera, que también las ONGs culturales tienen mucho que decir del valor cultural, porque no sabemos cómo vehicular la legitimidad de su experiencia o la legitimidad de sus observaciones, o no sabemos muy bien qué pasará si cedemos el control del desarrollo de ese valor o de esa marca. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos mucho desde la parte de administración pública en la universidad sobre este tipo de procesos participativos, que implican un poquito de cambio de gobernanza. Cuando hablamos de marcas y hablamos de procesos, estamos implicando un poco que no hablamos de una intervención estratégica, estamos hablando de un proceso en el que hay que dialogar, hay que trabajar juntos, hay que cooperar. Hablábamos antes también un poquito con Eva, que es un proceso competitivo. Queremos vender nuestro territorio, pero para vender el territorio hemos de cooperar, hemos de trabajar juntos. Y aunque suene muy raro, es lo que necesitamos hacer si queremos vehicular el patrimonio hidráulico desde todas las esquinas o desde todos los actores. Nosotros hablamos de la sociedad civil encima. Al final, ¿quién va a ser el que habla de Muchamel? El señor de la panadería, el señor que te pone la gasolina, el señor que tiene un hotel, el señor del hotel decidirá invertir en otra cosa, decidirá hablar con los guías turísticos para que los tours salgan de su hotel porque ha visto que hay una concentración, inteligencia compartida. Es decir, aquí os podéis imaginar todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero siempre se ha de trabajar con el sector turístico, entendido como instituciones turísticas formales, la empresa, la sociedad civil, el gobierno y el tercer sector. ¿Qué es lo que pretendemos? Agrupar todos los recursos y el conocimiento y vehicularlo a una visión única. ¿Vale? Vamos a dejar de pensar que la administración pública es la única que sabe cómo se hace esto. Vamos a dejar de pensar que la sociedad civil no sabe hacer esto. Vamos a darnos un poquito de diálogo, vamos a ver qué pasa si nos juntamos todos, ¿verdad? ¿Qué obstáculos podemos encontrar? Venga, decidme a ver qué obstáculos le veis a esto de sentarlos todos en una mesa a decidir cuál es la visión de Muchamel. ¿Sabes cuándo decía María José? Es que, claro, proyectáis una imagen, luego viene el turista y no está. Pues esto es lo mismo. Vamos a hacer un proceso de participación. Oye, ¿dónde está la participación? Oye, ¿yo qué hago? Oye, pero esto pasa mucho, ¿vale? Hay que plantearse muy bien para qué es el proceso, cuáles son las estructuras, hasta cuándo entra quién, si de verdad es un proceso participativo, en realidad todos vamos a tener proceso de decisión, le pese a quien le pese y habrá que tener que negociar eso un poquito más, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, procesos que de verdad tienen un objetivo común, es muy importante y entender para qué es esta participación. Y esto es lo que pasa muchas veces. I això és una cosa que es pot treballar des de la participació. Nosaltres a l'Ajuntament de Xaló, per exemple, teníem aquest problema. La gent no participava i es volia fer un pla de turisme estratègic i se'ns va ocorrir, anem a fer una app del poble, però una app on la gent pugui dir és que el parc està brut també i este banc està trencat i l'Ajuntament contesta per a bé o per a mal.
Hem de ser, a veure, si volem que participi la gent, hem de ser crítics amb nosaltres mateixos, veritat? I van dir, anem a obrir-la un procés de participació. Però no podem obrir un procés de participació. Primer hem d'entendre què és la participació. Ui, les persones majors no se la baixaran. Xaló té 3.000 habitants, això va eixir a principis de desembre, hi ha 450 descàrregues. Això significa una cobertura important de la gent de Xaló. Ja les mestresses de casa van vindre i van dir per què no tenim un lloc en les associacions de l'aplicació mòbil de Xaló? Això és el que pretenem. Aquesta cultura s'ha de trencar. Es pot trencar mitjançant les noves tecnologies o es pot trencar de moltíssimes maneres. Una cosa molt important, cap territori és igual. No hi ha fórmula que tu puguis arribar i dir Mutxamel, anem a fer-te el territori més important. No hi ha. I Mutxamel d'avui, d'aquí 50 anys, no serà el mateix. El que sí que sempre ha d'haver és una voluntat cooperativa. Conflicte també hi ha, però com podem una miqueta millorar això? Mitjançant processos participatius. I mitjançant l'ús de les noves tecnologies és una manera, perquè és territori neutral. És una cosa nova, que la gent jove que tradicionalment està desvinculada se suma una miqueta més i també la gent major li interesa, veritat, és una manera diferent. Lo problemático es que no se pueden controlar. La problemática con los medios de comunicación es precisamente que no se pueden controlar. Muchas veces pensamos que están a merced de lo que nosotros les queramos comunicar, ¿verdad? Y esto pasa mucho con las administraciones públicas. Los medios de comunicación están esperando a ver qué haces mal para hacer noticia, ¿verdad? Entonces hay una aversión al riesgo por parte de la administración pública que dice, es que no sé si lo voy a decir, no sé si voy a ser valiente, no sé si saco la app, porque como me salga mal, a ver qué hago, ¿sabes? Entonces, la problemática es que ellos siempre van a estar ahí y vas a tener que lidiar con ellos. Entonces, también si les invitas a ser parte de la conversación, pues muchísimo mejor. No los puedes dominar. Y en ese sentido hablo también un poquito que no tenemos tiempo de las redes sociales. Es muy difícil cambiar el mensaje en las redes sociales. Lo que sí que puedes hacer es fomentar valores fundamentales del territorio. ¿De acuerdo? Y es muy importante dejarles hablar. Dejarles hablar, no que hablen por ti, sino que les dejes hablar, porque esa información te va a venir muy bien, para desarrollar tus estrategias y para trabajar conjuntamente. Nosotros analizando redes sociales hemos sido capaces de ver problemas que se traducían en que las empresas no colaborasen o los sectores no colaborasen. Entonces, al llevarlos encima de la mesa decíamos, es que nosotros creemos que estáis peleando por este espacio cuando este espacio se puede dividir. ¿Y qué te parece si otorgamos estos recursos en este espacio y estos otros aquí, pero los dos los podéis usar? Y cuando empieza el diálogo, el conflicto va a seguir estando ahí y no lo podemos borrar, pero pasan cosas y pasan sinergias y de verdad que se proyectan visiones como mucho más alineadas que tienen efectos mucho más positivos en la reputación del territorio. Algunas preguntas que os podéis hacer que os ayudarán mucho en ese sentido es si hay cultura o no de colaboración, cuáles son los intereses particulares que se imponen, las inmobiliarias, por ejemplo, cómo se reparten los recursos. Esto es muy importante, cómo se reparten los recursos. Si solo dependen de la administración pública y de lo que la administración pública puede hacer, vamos mal. Vamos mal porque tenemos que conseguir que el sector privado, que el sector voluntario se desarrollen ellos mismos y acompañen en el viaje. Lo que no podemos hacer es estar nosotros gestionando todos sus recursos, porque no es práctico, porque el territorio es dinámico. ¿De acuerdo? ¿Quién controla la marca o la identidad territorial? Pues nos tenemos que dar cuenta un poquito que no se trata de controlarla, porque controlarla es muy difícil, se trata de proyectar unos valores específicos, pero el control ha de ser conjunto, si no es muy difícil. ¿Es un proyecto común? ¿Participan todos los actores o es un proyecto que nosotros pensamos que va a funcionar, pero que realmente puede ser que no funcione? Y luego las condiciones son muy importantes. Cuando trabajamos ante un peligro, una crisis o una oportunidad, todas estas cosas que os voy comentando se magnifican. Por ejemplo, si hubiese un desastre ecológico aquí, cambiaríamos totalmente el discurso, ¿de acuerdo? Que no es el caso, pero si vemos que hay, por ejemplo, un influjo de turistas nuevo y queremos cambiar un poco la estructura de desarrollo local para poder acomodar un poco las necesidades, pues sí que tenemos que trabajar conjuntamente por lo que decía María José. ¿Y si se van los turistas? ¿Qué hacemos luego con esto? ¿Verdad? Esto está muy claro en la Expo de Shanghái, con donde se creó todo el parque de la Expo y ahora está desolado. No se utiliza para nada la zona donde se construyó la Expo. Y tenían expectativas de hacer muchas cosas allí, pero no ha pasado porque la gente no quiere vivir allí. Pues esto lo podéis ver también un poquito en la problemática de Barcelona y todos los espacios Airbnb.
¿vale? Podemos ayudar un poquito a dinamizar las zonas, pero si no sabemos a dónde ir, acaba masificándose y convirtiéndose en un espacio que en realidad no tiene ningún valor cultural. Y bueno, identificar los retos para esa colaboración, pues muy importante, porque poniendo los retos sobre la mesa o las dificultades es mucho más fácil empezar un diálogo. ¿De acuerdo? No tengo tiempo para hablaros de redes de gobernanza en concreto, pero bueno, hay muchos tipos. El tipo en el que estuvimos trabajando en Tasmania se llaman redes de gobernanza en la que los participantes son los líderes. Con esto queríamos decir que sentábamos en la mesa los diferentes actores y nadie tenía el liderazgo. Se trataba de colaborar, comunicar y entender que la experiencia no solo se traduce en la experiencia de gestión de recursos, sino que la experiencia del día a día de la sociedad civil o de la empresa es muy importante para informar este tipo de prácticas de desarrollo de marca. Los procesos participativos de place branding, que es las marcas de territorio, son muy diferentes. Hay casos en Alemania, por ejemplo, donde sí que están impulsados por la administración pública, pero tienen muy buena recepción por parte de los diferentes actores. En España, por lo que entiendo, es mucho más difícil, por lo que me comentáis, y porque no hay cultura de colaboración. En el tema de Tasmania, por ejemplo, al sentar durante 4 sesiones conjuntas a los diferentes actores, el gobierno, como gobierno, y lo digo el gobierno del Estado, como si dijésemos la Generalitat Valenciana, reconoció que tenía que hacer un cambio de mentalidad, de líder a facilitador. Y esto es muy importante, porque esto creo que tenemos mucho trabajo que hacer en las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Dejar un poquito el control, dejar un poquito ese control y entender nuestro rol un poco más como facilitador, como si nosotros estuviésemos allí para ayudarles a hacer esto, a descubrir el valor cultural. ¿Cómo se hace eso? Otra vez, es muy difícil. Estamos hablando de una tarea de educación, de diálogo y de conseguir, la universidad es un eje pivotal para esto, de conseguir empezar a trabajar juntos desde el punto de vista de la cooperación, ¿de acuerdo? Para un desarrollo común. Otra de las cosas que a mí me sorprende mucho es que cuando se habla de marca o desarrollo de marca territorial, se le olvida mucho a la gente que no es desarrollo económico solamente, es desarrollo económico y social, porque si no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico. Y pasa lo que pasa, que tenemos ciudades desiertas o llenas de gente de otros países que al cabo de 20 años dice, pero es que aquí no hay textura muchamel, ¿vale? Entonces hay que trabajar esto mucho desde el principio. Y el factor persona es fundamental. De hecho, muchas empresas de éxito lo que hacen es que sus trabajadores se creen el producto. O sea, si hablamos de marca puramente, muchas empresas que han tenido mucho éxito es porque sus trabajadores se creen el producto y lo venden porque creen que de verdad es el mejor producto, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a creer que este es el mejor territorio? Pues si tenemos una identidad y unos valores firmes muy bien definidos, un proyecto común, una visión. A partir de ahí podemos empezar a desarrollar campañas de comunicación estratégica enfocadas a diferentes ramas. Aquí se habla mucho de turismo, pero si fuésemos a otro territorio podríamos estar hablando de atracción de talento, podríamos estar ciudades universitarias que quieren atraer estudiantes internacionales. Pues, ¿qué venden esas ciudades? Puedes vender un festival internacional de música, pero bueno, eso dura un fin de semana, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué te irías a estudiar a París y no a Grenoble, por ejemplo? ¿Verdad? Pues no podemos pensar en el sector turístico porque aquí es uno de los sectores más importantes y en todo el mundo, pero hay que pensar muchísimo en ese valor cultural y las ramificaciones de esa visión conjunta. O por lo menos eso creemos nosotros. Bueno, para acabar ya, que os veo ya muertos, encima son las 2, tenéis hambre, os he pegado ya la brasa mucho y encima estáis descontentos porque no os queréis, pero vais a querer más a partir de mañana. 5 cositas muy importantes para recordar. Y otro día, si queréis, hablamos de más cosas. Pero primero, la visión conjunta. Muy importante. Si no tenemos claro quiénes somos, si no tenemos clara nuestra identidad, no podemos comunicarla conjuntamente y no tiene el mismo eco. La segunda, la colaboración. Las decisiones que se toman conjuntamente implican compromiso y responsabilidad conjunta. Pensad en el modelo de las cooperativas, empresa social. Muchas de ellas funcionan porque todos toman decisiones conjuntas, porque todos van a una, ¿vale? El beneficio tiene que ser económico y social, siempre. El tercero, diálogo, intercambio de información y saber hacer. Es muy importante ese diálogo, porque aunque a ti no te interese, por mucho que haya conflicto, las prácticas de otro informan las tuyas propias. Tener una visión clara de a dónde vamos me puede informar a mí como empresa,
como ayuntamiento, como, no sé, como universidad, de a dónde dirigirme, porque me va a ayudar a tomar mis propias decisiones estratégicas. El liderazgo tiene que ser fluido, compartido y enfocado a la legitimidad. La legitimidad no es solo quien tiene los recursos y la experiencia no es solo de los técnicos expertos, ¿vale? Lo hemos visto hoy, lo tenemos que pensar. Los estudiantes saben mucho, no saben de teoría, pero si no van al río por algo será, ¿eh? Algo pasa ahí, ¿vale? Y por último, las plataformas participativas. No hay estructuras de momento, ojalá pudiera venir yo en un año y decir, esta es la que... Pero las tenemos que crear esos espacios, ¿de acuerdo? Y eso pasa pues un poco por cambiar el chip cultural y desde la administración pública. Y bueno, como no sé si conocéis Tasmania mucho, y esto me lo pide mucha gente y me lo pregunta, pues sí, este es el demonio de Tasmania real, que es yo creo que es bonito, ¿no? Y este es el que conocéis, el Taz este. Y bueno, que cualquier cosa preguntadme. Espero que os haya servido como mínimo para reflexionar un poquito. Pues nosotros, en el proyecto que nosotros hicimos, que juntamos a diferentes representantes, digamos, de sectores, lo que hicimos es explicarles desde un principio que no iba a ser un proceso estratégico, no iba a ser un proceso donde íbamos a decidir unas acciones concretas. Dijimos, nos vamos a sentar a hablar sobre la problemática que estamos teniendo conjunta. No había acabado la primera sesión y ya estaban trabajando juntos, porque no se paran a reflexionar, ¿de acuerdo? No se habían parado nunca a pensar, esto lo he hecho bien o esto mal. Como no había consecuencias, como no era un presupuesto que se ha de ejecutar y hemos de decidir dónde lo ponemos, como era una sesión un poquito más abstracta, conseguimos convencerles para que vinieran y reflexionaran un poco en su manera de colaborar. Ese fue el primer paso. Ahí se dieron cuenta, tuvimos muchas dificultades. Por ejemplo, el ministro de Turismo no se bajaba del burro y decía que cómo vas a tú involucrar si ellos no saben de marketing, o cómo vas a tú involucrar si ellos no saben de marca, o qué pasa con la marca territorio para productos. Por ejemplo, allí la marca Tasmania significa mucha calidad. En el tema que te comentaba hay como, no sé cómo se traduce a baloni, pero por ejemplo es un tipo de marisco que en China vale mucho. Y que se utiliza para cosméticos y tal. Entonces, ese producto es niche y es calidad, ¿vale? Entonces, les preocupaba que se hacía un proceso participativo y cambiaba un poco la imagen que iba a afectar las exportaciones. Pero al tiempo, cuando íbamos hablando y se iba dando cuenta de que en realidad había muchas oportunidades de desarrollo económico realizando otro tipo de visiones, como por ejemplo esta de los mercados de la tierra. Es que es un ejemplo perfecto. Al principio no les daban ningún tipo de valor, pero luego se fueron desarrollando incluso subvenciones para que en las propias granjas se montaran experiencias turísticas y se interpretara ese patrimonio y se tradujesen a diferentes idiomas. Lo que me refiero, que no se dijo ninguna medida en conjunto, se les invitó a hablar de cuáles eran los problemas y por qué no hablaban. Y cuando dijeron, es que lo invertimos solo en los turistas típicos que vienen, o lo invertimos solo, pues si nuestros turistas chinos son los que van a venir, pues vamos a hacer solo experiencias para turistas chinos. Oye, no, perdona, nosotros no podemos cambiar nuestra gastronomía para que les guste a los turistas chinos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algo más, vamos a tener que interpretar nuestra gastronomía de alguna manera para que los turistas chinos la quieran probar. Ejemplo práctico, pero lo que vengo a decirte es que no les invitamos a desarrollar un plan de comunicación estratégico. Les invitamos a pensar qué es lo que no funcionaba. Y a partir de ahí pues, se crearon muchas sinergias, la universidad empezó a trabajar también con formación profesional, se empezaron a intercambiar conocimientos, el aeropuerto, por ejemplo, con data sobre turismo, con el ayuntamiento y con el sector turístico, se dieron cuenta de que había muchas sinergias que no se estaban aprovechando, pero nunca se habían sentado a preguntarse, oye, ¿podemos trabajar juntos? No, porque como solo hay estos recursos económicos y si me los dan a mí ya no te los dan a ti, pues entonces yo me voy a quedar aquí, me voy a guardar toda esta información y tú no vas a poder accederla. O sea, no les dijimos en ningún momento que había vinculación de acciones que tenían que pasar o promesas ni nada de nada. Simplemente les sentamos a hablar y a partir de ahí evolucionó de una manera bastante positiva. También hubo mucho conflicto, esto tiene que estar muy claro,